señor de Bejarano González. Hola desde San Antonio, Guarochirí. José Garay, saludos desde Huánuco. Dice José, no te olvides, la semana que viene estamos realizando un curso con el Colegio de Ingenieros de Huánuco. Roger Lizana, saludos desde Huancayo. Gracias, Roger, está cerca. Julio César León Pacheco nos está siguiendo ya en varias transmisiones. Saludos desde Arequipa. Gracias, Julio César. Genaro nos está Genaro Justo Llerena Cárdenas desde la ciudad de Lima. Néstor Francisco Gamarra, que también está en las transmisiones desde Tacna, saludos. Enier Fernando Morales Narváez, recomendación tema de seguridad Nuevamente, y salud ocupacional, nos está solicitando. Sí, vamos a desarrollar ese tema también. Brian Del, saludo desde Tacna. Jordi Anderson, saludo desde la ciudad de Chiclayo. OSWLDUO, saludo desde Puno, dice. Rebelino Ramos nos está saludando desde Huancavelica también. Iván Rimachi, yo me quedo en casa, dice, desde Chimbote. Muchas gracias, Iván, por estar presente en la transmisión. Saludos desde Cusco. Brian Texi González, Neida Cubas Alarcón nos está saludando desde Olmos. Muchas gracias, Neida. César Torres desde Puno. Julio César Saavedra dice saludos para mi hija Abril desde Talara. John Eche, saludo desde Sechura, Piura. Rubén Gutiérrez, saludo desde Lima. Desde Tacna también Edward Roberto Ciña Mamani. Saúl HG, saludo desde Huancayo, también cerquita. Muchas gracias, Saúl. Todos estamos aquí pues cumpliendo, ¿no?, la cuarentena, no, nadie podemos salir, ¿no? Las últimas medidas que ha dado el presidente, un poco más estricta, así que los invitamos también a quedarse en sus casitas y continuar con el curso. A ver, John Eche, me quedé por aquí. Muchas gracias, John. Rubén Gutiérrez desde Lima. Eduard Roberto desde Tacna. Saúl, saludo desde Huancayo también dice. Muchas gracias. Bien, estimados amigos, ya son las 5 de la tarde, 5:01, así que vamos a iniciar ya con el curso. Luego, al finalizar, vamos a leer, a ver, algunos saludos más. Vamos a dar tiempo también, sobre todo para las preguntas, ¿no?, que ayer faltaba hacer las preguntas. El día de hoy vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas. Freddy Fernando Antesana desde Satipo. Jorge Luis Quispe, saludo desde Arequipa. Ryan Velázquez desde Puno. Jonathan Gerson Soto, saludo para Melissa de Paucar, dice Lima. Saludo desde Chimbote. Enier Epifanio desde Tarapoto nos está saludando. Desde Villa María del Triunfo, Lima. Luis Dueñas Sánchez, muchas gracias. A ver, Miguel nos está sugiriendo, ¿no?, que las becas deben ser para los que están en transmisión en vivo. Bien, vamos a mañana, a ver, a todas las personas que están en vivo, vamos a hacer el sorteo una beca, ¿ya?, para los que están en vivo para el día de mañana, a pedido de Miguel Chapoñán. Bien, también desde Chiclayo, Adrián, saludos desde Lima, de Luis Alfredo. Saludo desde Huánuco también. Y hasta aquí nos quedamos. Jorge Luis Vilches Becerra desde Chiclayo nos está saludando. Muchas gracias a todos, amigos. Una vez que finaliza la sesión voy a leer todos los saludos, ¿ya? Voy a leer los saludos. Vamos a iniciar. Ingeniero Eri, buenas tardes. Los saludamos a nombre del Centro de Capacitación CIACEP. Le damos la bienvenida y, como siempre, un gusto tenerlo presente en los cursos que dicta con nosotros. Buenas tardes, ingeniero. Esta segunda parte del curso de Ciencias de Obra. En esta oportunidad vamos a ver todo lo relacionado con el tema de control de plazo y justamente haciendo énfasis en lo que corresponde a esta coyuntura que estamos viviendo y las implicancias que tienen en todo caso en el control de plazos. Correcto, ingeniero. Era la presentación del ingeniero Eri Aronés Barbarán, ingeniero especialista, actualmente laborando en el Ministerio de Transportes de la ciudad de Lima, y siempre dicta estos temas, ¿no? Temas de residencia, valorización, liquidación, su especialidad del ingeniero. Entonces, estimados amigos, siendo las 5:03 de la tarde, vamos a iniciar con esta sesión. Una vez que finaliza la sesión, la conferencia, vamos a tener también media hora de preguntas para que todos ustedes puedan estar consultando. Gracias, amigos. Entonces, iniciamos con la sesión.
Bienvenidos a esta segunda parte del curso de residente de obras públicas. En esta oportunidad vamos a tratar todo lo que corresponde a control de plazos y valorizaciones de obra. En toda obra, en lo que corresponde a obras por contrata, hay varios factores que establecen la fecha de inicio del cómputo de plazo. No hay una fecha única. Nuestra normativa ha establecido que hay 5 hitos que definen la fecha de inicio. Estos 5 hitos, como ven en su gráfico en pantalla, corresponden en esencia y en general a todas las obligaciones que la entidad tiene con el contratista. Por ejemplo, un primer hito o una primera restricción es que la entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor según corresponda. Ahora hay que tener presente que ya no hay la obligatoriedad de que una obra, aunque sea superior a 4.300.000, tenga supervisión. Puede ser reemplazado también por un inspector. La única restricción que pone la normativa en este caso es que si una obra fuera más de 4.300.000, entonces las valorizaciones o la ejecución de la obra como máximo tiene que ser hasta ese monto de 4.300.000, y también siempre y cuando la entidad demuestre que el proceso de selección para la supervisión está en marcha. Esa es la primera restricción. La segunda restricción es que la entidad haya hecho entrega del terreno. Puede ser esta total, que sería lo ideal, pero también hay la posibilidad de que sea una entrega parcial. ¿Cuál es la restricción que dice la normativa en este caso también cuando fuera parcial? Es que las entregas del terreno parciales se realicen sin perjudicar la programación que el contratista tenga para su ejecución fluida, continua y normal. Otra restricción es que la entidad provea el calendario de entrega de materiales e insumos. Esta restricción sucede usualmente en saldos de obra. Cuando se resuelve un contrato, la entidad, cuando hace la constatación correspondiente, usualmente se queda con, por ejemplo, los agregados, que son bienes no perecibles, u otro tipo de material. Entonces, cuando se hace el saldo de obra, ese material se incorpora como parte del costo de esa obra. Eso es un caso, es lo más usual, pero también hay otros casos en los cuales, por ejemplo, si en una carretera se incluya la colocación de puentes modulares, usualmente los puentes modulares, la entidad misma lo compra, digamos, en un paquete grande para aprovechar el costo el costo por mayor cantidad. Entonces, también podría considerar, por ejemplo, en el expediente técnico de una carretera, que el puente lo va a dar la entidad. Entonces, en ese caso también correspondería, estaríamos en este escenario. Otra restricción es que la entidad entregue el expediente técnico completo, de todas maneras, ¿no? Pero siempre y cuando durante el proceso de selección, por las consultas u observaciones, se haya modificado el expediente. Si no se ha modificado, entonces no hay esta restricción o este cumplimiento no se debe dar. Finalmente, es que si el contratista lo hubiera pedido, la entidad pague el adelanto directo en el plazo que se haya establecido. Hemos visto que el adelanto en este caso para obras máximo se debe dar a los 7 días calendarios de que el contratista lo haya solicitado, y el contratista tenía 8 días calendarios para presentarlo. Digamos, el que resulte el mayor es el que define la fecha de inicio. Habíamos visto, como ven en pantalla también, este tema que ustedes se está complementando. Una novedad adicional es que en lo que corresponde a adelanto, ahora hay la figura del fideicomiso. En este sentido,
si por A o B la entidad hubiera optado por el contrato de un fideicomiso para lo que es adelantos, entonces la restricción número 5, que hace un momento lo vimos, ya no tendría que darse, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Porque lo de elaborar el contrato de fideicomiso y todo un proceso va a superar los 15 días máximo que tiene la entidad para cumplir con todos esos requerimientos que hemos visto hace un momento. Hay que también tener presente que ahora, ya que se ha superado la obligatoriedad de la supervisión, y en este caso podría haber un inspector. ¿Por qué se ha hecho esto? Porque se requiere, desde que se tenga contrato de obra, se requiere contar con un profesional, sea supervisor o sea inspector, para que esté acompañando ya a la entidad en todos los documentos técnicos que se están generándose, inclusive antes de la firma de contrato. Una de ellas es la revisión de la programación de obra y los calendarios que presenta el contratista para la firma de contrato. La normativa incluso ya ha establecido plazos para este proceso de revisión. Este proceso de revisión, habíamos visto anteriormente que el supervisor tiene 7 días para revisarlo, y si hubiera alguna observación incluso podría devolverle al contratista. El contratista tiene 5 días para subsanarlo, y una vez eso, la entidad tiene 5 días hábiles para aprobarlo. Podría darse el caso que en este interín no se pongan de acuerdo en lo que corresponde al calendario y programación de obra, ¿no? Y es muy probable que se dé. ¿Por qué? Porque a veces el contratista, como entenderán, entre comillas, es el dueño de su programación y el que ha elaborado el calendario. Y el supervisor quizá también razonablemente haya observado la ejecución de la obra, por decir, no pareciera consistente, o el proceso de programación no sea consistente, y no se pusieran de acuerdo. En este caso la entidad tiene la última palabra. Entonces, si la entidad no lo aprueba, la normativa establece que en tanto se esté aprobándose, los calendarios y programación de obra del expediente técnico rigen hasta que se defina la aprobación del calendario que haya presentado el contratista. Durante la ejecución de la obra podría darse el caso de que se tenga que suspender el plazo de ejecución, ya cuando estamos en plena ejecución, ¿eh? Entonces, la normativa ha establecido que las causales por las cuales se condena esto es por eventos no atribuibles a las partes. ¿Cuándo se da esto? Por ejemplo, esta situación en que estamos viviendo, ¿no? Por esta emergencia de aislamiento social, ese sería un evento no atribuible a las partes. Bueno, un jurista quizá podría ser muy purista y podría decir, no es atribuible a las partes. Finalmente el que ha definido esto es el gobierno, y la entidad pública es parte del gobierno. Pero bueno, válidamente, y ha habido ya casos y jurisprudencia sobre eso, se asume que este tipo de emergencias se considera como no atribuibles a la parte, en este caso a la entidad que ha contratado, porque no es la que ha tomado esa decisión, ¿no? Sino un nivel jerárquico posterior. Pero bueno, así está, esa es una causal, es válidamente y sirve para suspender plazos. La particularidad es que tiene que haber acuerdo entre las partes. En una suspensión, la entidad no puede imponer esta paralización. Y definitivamente, si es que se acuerda la suspensión, tendrá que realizarse hasta que culmine el evento, ¿no? Es más, si preliminarmente se hubiera establecido una fecha de término de suspensión y la causal se mantuviera, entonces esa fecha tendrá que prorrogarse hasta que termine la causal. Si no, no tendría sentido hacer una suspensión. Y también una condición que pone la normativa, que en este caso los mayores gastos generales se reconocen siempre y cuando sean necesarios para viabilizar la suspensión.
Y en este caso también estos tienen que ser acreditados. Y bueno, y también concordados, ¿no?, entre las partes. Hay que tener presente que una suspensión de plazo, como su nombre indica, solo suspende el plazo, no modifica el plazo. Esta cosa sencilla, a veces es difícil entenderlo, por eso se difiere mucho del concepto de una ampliación de plazo. Eso es por un lado. La otra novedad también en este caso, para lo que corresponde a suspensiones o paralizaciones de obra, ahora la normativa le ha dado cierta potestad al contratista para que pueda paralizar por su parte. ¿Y cuándo? Cuando la entidad deje de pagarle 3 valorizaciones consecutivas. Y siempre y cuando, o sea, siempre el contratista si quiere paralizar, siempre y cuando el contratista requiera previamente a la entidad para que le pague al menos una de las versiones en un plazo no mayor de 10 días. Si la entidad no paga dentro de este plazo o no justifica o no responde, o el contratista cree que esa respuesta no es correcta y por tanto tampoco no le pagan finalmente, entonces en ese momento el residente anota en cuaderno de obra la decisión de paralizar la obra y a partir de ahí el contratista legalmente está amparado para paralizar o suspender la obra. Y todos los mayores gastos generales que se produzcan en ese periodo y vinculados a esa suspensión, para que sea reconocido, tiene que ser también acreditado. Entonces, habíamos visto una diferencia de que la suspensión de plazo no modifica el plazo. En cambio, una ampliación de plazo, ya adelantándonos un poco a lo que es este concepto, en este caso sí modifica. Como su nombre mismo indica, es una ampliación. Entonces, ¿cuáles son las causales? En general, como concepto, que una ampliación de plazo se puede dar por cualquier causal ajena a la voluntad del contratista y no atribuible al contratista, de hecho, ¿no? La normativa expresamente ha indicado que puede ser por atraso o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. Una causal válida es este periodo de emergencia social. Otra, cuando se apruebe un adicional de obra y ese adicional requiera un plazo para ejecutarlo adicional al plazo del contrato. Y también cuando se apruebe la ejecución de mayores metrados que no son adicionales en precios unitarios y necesita también un mayor plazo. Esas son las causales. La condición también, que ya casi como regla general, es que la ruta crítica de la programación sea modificada, ¿no? Si no, no tendría sentido de pedir una ampliación de plazo. ¿Cuál es la procedencia o el requisito de procedencia para una ampliación de plazo? Es que el contratista sí o sí, como mínimo, tiene que anotar en cuaderno de obra el inicio y el final de la causal. Luego, durante ese periodo, ya es opcional para que el residente anote todo lo que crea conveniente, pero como mínimo tiene que ser el inicio y el final. Y también indica la normativa que si se tratara de mayores metrados, el inicio de la causal es cuando el supervisor aprueba y da conformidad a la ejecución de estos mayores metrados y el final de la causal es cuando se termine estos trabajos de mayores metrados. También hay que tener presente que cada ampliación de plazo con causales diferentes se tramitan independientemente. Y también si tuvieran las mismas causales pero en diferentes periodos, también se aprueban independientemente. Así como se aprueban independientemente, se tramitan independientemente, también la entidad tiene que aprobarlo independientemente. Eso establece la normativa. Hay dos supuestos y dos escenarios cuando se tramita una ampliación de plazo. El primer escenario es que una vez que termina la causal, el contratista tiene 15 días para sustentar y elaborar y cuantificar su ampliación de plazo.
y lo presenta, ojo, al supervisor. Eso hay que tenerlo presente, al supervisor o al inspector. No se presenta directamente a la entidad. Ojo con esto. Luego, el supervisor tiene 5 días hábiles para emitir su pronunciamiento. Y este informe de pronunciamiento lo presenta a la entidad en este plazo de los 5 días hábiles y una copia le entrega al contratista. Este es el primer escenario, cuando el inspector presenta su informe y le entrega una copia al contratista. En este supuesto, la entidad tiene 15 días hábiles para emitir su pronunciamiento sobre esta solicitud de la ampliación. Si venciera este plazo, se genera la figura del silencio positivo, es decir, la solicitud de ampliación de plazo quedaría consentida en todos sus extremos. Pero como hubo un pronunciamiento de la supervisión, la normativa establece que este silencio positivo se da en el extremo del informe del supervisor. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se aprueba como silencio positivo es la cantidad de días que haya indicado el supervisor, no del contratista. En el otro escenario sí, como el que estamos viendo acá. El mismo procedimiento, solo que en este escenario el supervisor no emitiera su informe. Por tanto, el contratista no tendría conocimiento, ¿no? De hecho, en este escenario la normativa establece que la entidad tiene 20 días hábiles desde que el contratista presenta su informe, ¿no? Su solicitud de ampliación. Como ven, digamos, acumula los 5 días hábiles que tenía también el supervisor. Ahora bien, en este sentido, si también la entidad no se pronuncia, acá sí hay un silencio positivo, pero sobre la solicitud de ampliación de plazo del contratista. Esa es la diferencia en ambos casos. La normativa también establece que cualquier controversia en cualquiera de estos escenarios, cualquiera de las partes puede irse en conciliación o arbitraje, o si es una obra más de 20 millones, de ahora en adelante también puede someterlo a la Junta de Resolución de Disputas. Una vez que se haya aprobado la ampliación de plazo, entonces el contratista se encuentra obligado a actualizar todos los calendarios y la programación de obra. Y definitivamente, como no necesariamente tiene que coincidir la solicitud de ampliación, la cantidad de días que el contratista ha presentado contra lo que la entidad ha aprobado, entonces esta programación y los calendarios se hacen sobre la base de la ampliación realmente aprobada. Y se hace una precisión, y de ahora en adelante incluso hay que estar acostumbrándose a eso cuando hagamos programación, ya se tiene que establecer los hitos no cumplidos y el detalle de riesgos que haya sido establecido o haya sido modificado y se hayan impactado con esta modificación del plazo. Los plazos para actualizar el programa de ejecución de obra, acuérdense los que van a los casinos, son 7 días para el contratista para que presente el calendario, 7 días para que el supervisor los revise y le haga los ajustes correspondientes y lo entregue a la entidad, y la entidad tiene 7 días para aprobarlo. La tingencia que dice nuestra normativa también es que si por alguna razón el contratista no presenta dentro de ese plazo, el supervisor está obligado a elaborar esta ampliación y para todos sus efectos esa es válida. También la normativa ha establecido que toda ampliación de plazo implica el reconocimiento de mayores gastos generales. En ese sentido, solo
si la ampliación de plazo se ha realizado por la causal haya sido una paralización total de la obra, en ese caso los gastos generales se tienen que acreditar y deben estar documentadas para su reclamo en caso el contratista quiere que se les reconozca. En tanto que si hubiera sido por un menor ritmo de obra, entonces los mayores gastos generales variables se determinan en función al gasto general diario actualizado a la fecha con el índice unificado 39 que corresponde al índice de precio al consumidor a la fecha de la causal y multiplicado por la cantidad de días. Y hay que también tener en cuenta que ahora, y eso ya está vigente desde la 344, en el caso de paralizaciones de obra ya no se reconoce costos directos, únicamente son gastos generales variables. Los gastos directos se acreditan solo en el caso de ampliaciones de plazo por reducción de ritmo de obra. Un tema que también pasa, digamos, lo obvian muchos administradores de contrato y muchos supervisores. Bueno, el residente lo obvia por obvias razones también, porque ya saben por qué. En cambio, un supervisor y un funcionario, cuando haya deductivos, cuando se aprueben deductivos de plazo, deductivos de prestaciones deductivas o deductivos vinculantes o deductivos puros, se tiene que hacer un análisis de reducción de plazo. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, toda reducción implica, como entenderán, el acortamiento del plazo de ejecución de obra. Y como se acorta el plazo, por tanto, también se tiene que acortar el pago de los gastos generales. Estos menores gastos generales, nuestra normativa establece que se descuenta al momento de la liquidación, cuando se elabora la liquidación del contrato. Valorizaciones y metrados. Vamos a ver ahora el concepto de valorización. La valorización de obra conceptualmente es la cuantificación del costo de los trabajos que hace un contratista en un periodo determinado. Usualmente es el costo que ha trabajado o la cuantificación, el costo y la cuantificación por ejemplo, que ha hecho un contratista durante un determinado mes. Esa, es conceptualmente, la normativa establece que estos pagos que se realizan con cargo a estas valorizaciones tienen carácter de pagos a cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Que si en una determinada fecha se le ha pagado por demás al contratista, se le puede descontar en las siguientes valorizaciones o a la inversa también. Y también se establece que estas valorizaciones se elaboran el último día de cada periodo, si fuera mensualmente, el último día de cada mes, y la elaboración de los metrados corre a cargo del residente y la elaboración de la evaluación corre a cargo del supervisor. Hay varios tipos de valorizaciones, la más común, la que conocemos, la evaluación del contrato principal. También hay valorizaciones de intereses cuando la entidad se hubiera demorado en pagar o haya superado el mes de pago. Hay una valorización de mayores gastos generales variables en el caso de ampliaciones de plazo, lo que vimos anteriormente. Y si se hubiera aprobado prestaciones adicionales, también hay este caso de valorizaciones de adicional de obra. La novedad para lo que corresponde a valorizaciones se ha dado en el caso de suma alzada, en nuestra última normativa a partir de la 344. En el caso de precios unitarios se mantiene la forma de valorizar y no es más que se calculan los metrados realmente ejecutados y se multiplican por los precios unitarios que haya ofertado el contratista. Y a este producto se le suman los gastos generales ofertados o el porcentaje de los gastos generales ofertados más el porcentaje de la utilidad. En este caso, tanto el gasto general como la utilidad son proporcionales a la valorización del contrato o a la versión bruta.
Esto es lo que corresponde a la evaluación de precios unitarios. La fórmula ustedes lo ven en su pantalla. En tanto que en suma alzada sí ha habido una modificación. Anteriormente, solo para hacer historia, la valorización de un contrato a suma alzada se hacía sobre la base de los metrados también realmente ejecutados, pero multiplicados por el precio unitario del presupuesto base o del presupuesto referencial. Y a esto se adicionaba los gastos generales del presupuesto base y la utilidad también del presupuesto base. Y a su vez se multiplicaba por un factor de relación que no era más que un coeficiente que equivalía a la división del monto ofertado entre el monto del valor referencial. De esta manera digamos como que se trataba de igualar a la propuesta económica del contratista. Eso ya quedó en el pasado. Ahora la normativa establecida que las valorizaciones en suma alzada se hacen sobre la base de los metrados ejecutados. Sin embargo, se le aplica las partidas de los precios unitarios del desagregado que haya presentado el contratista en su oferta. Y adicionalmente también se le aplica los gastos generales de la oferta del contratista y también la utilidad de la oferta del contratista. Como ven, es un igualito a una valorización a precios unitarios. Durante el proceso de elección, durante el proceso de ejecución, la valorización prácticamente es la misma. La única diferencia es que en el caso de precio unitario, si los metrados sobrepasaran lo que manda el presupuesto ofertado, entonces ahí aparece la figura de un mayor metrado y se le sigue pagando al contratista. En tanto que en el caso de suma alzada, si se llegara a los metrados establecidos en la oferta, se pagan hasta ese metrado. No hay mayores metrados en suma alzada. En esa parte sí se mantiene esa parte conceptual, incluso o esencial de un suma alzada. Habíamos visto que los metrados se calculan en el último mes del periodo que corresponde, ¿no? Tiene sentido porque finalmente el más, preocupado por esto va a ser el residente, porque va a tratar de valorizar la mayor cantidad de días posible, y es por eso que el que hace los metrados lo hace el residente. Lo presenta, inclusive acá sí hay una necesidad de registrar estos metrados en cuaderno de obra, y lo presenta al supervisor. El supervisor, sobre la base de la verificación de esos metrados que el contratista ha presentado, hay que tener presente que el supervisor tiene que verificar esos metrados, y sobre esa base elabora la valorización correspondiente. El plazo máximo para que el supervisor lo elabore es de 5 días calendarios contados a partir del primer día hábil del mes que corresponde. Entonces, siempre ha habido, durante estas sesiones que he estado dando, siempre hay una pregunta recurrente en el sentido, ¿y qué va a pasar con las valuaciones del mes de marzo, por ejemplo? ¿Cuándo se presentan? ¿Ya no se cumpliría estos 5 días? Claro que sí se cumplen los 5 días, pero ya será contados a partir del día 13 de abril. Bueno, si es que se levanta esta suspensión el 13, ¿no? Entonces, ahí no hay problema. Finalmente, como estos días están considerándose como días no hábiles, por una especie de días feriados, entonces los plazos se reactivan desde el primer día hábil siguiente. Eso, digamos, haciendo una aclaración con este tema de la emergencia social. En gráficos, en la pantalla ustedes están viendo, digamos, un gráfico donde se visualiza todo lo que hemos dicho, ¿no? Por decir, en el último día del mes se hace una valorización, lo presenta el residente, el supervisor lo verifica, o en todo caso hace un metrado conjunto, pero verificado siempre por el supervisor. El supervisor tiene hasta el 5.º día calendario contado desde el primer día hábil para presentar su valorización, y la entidad tiene hasta el último día hábil del mes siguiente para pagar. Pasado esto, ahí sí está sujeto ya al pago de mayores gastos generales. A partir de acá, pago de intereses.
Si hubiera una discrepancia entre las valorizaciones, la normativa ha establecido que cualquiera de las partes, en este caso el más interesado va a ser el contratista, puede irse en solución de controversia. En este caso puede irse a una junta de solución de disputa, una conciliación o un arbitraje. Y el plazo máximo es de 30 días hábiles. Pero siempre y cuando, la normativa establece siempre y cuando esta discrepancia o esta diferencia sea mayor a 5% del monto del contrato actualizado. En otras palabras, nunca se va a poder llegar a esta diferencia. Así que, digamos, bueno, ahí está la normativa, lo establecido, pero en la práctica es difícil que se dé esta figura. Teniendo en cuenta que los pagos son a cuenta, entonces cualquier discrepancia en la próxima se regulariza. A ver, ahora sí, vamos a comprobar. A ver, ¿me escuchan? Hola, probando 1, 2. Ahora sí. Sí, ahora sí. Estimados amigos, disculpen, había inconveniente con el audio. Ahora sí me están escuchando, ¿verdad? A ver, hola, probando, a ver que nos confirmen los participantes. Ahora sí, nos pueden confirmar. Sí, tenemos audio. Hola, hola. A ver, a los participantes, a ver si nos pueden confirmar. Bien, ahora sí, correcto. Ya, bien, me confirman, ahora sí, ya está el audio. Bien, a ver, nuevamente, a ver, vamos con las respuestas. A ver, tenemos una consulta, ingeniero, a ver, de parte de Walter Sánchez. Dice si, a ver, ¿dónde está? Ya, ok, ahora sí, ya. Ya, correcto. A ver, vamos a leer nuevamente las preguntas, ingeniero. Teníamos fallas con el audio. Bien, a ver, vamos nuevamente, vamos a dar las respuestas. A ver, Walter Sánchez dice... A ver, Walter Sánchez dice, yo pienso que para una obra a suma alzada, si ya no interviene el factor de relación, el reajuste no debe ser con la FP del expediente técnico, porque ha variado su oferta, los gastos generales y utilidades. De lo contrario, sería como a precios unitarios. En este caso yo pienso que debe de modificarse la ley por existir una controversia. ¿Usted qué piensa sobre esto? Sí, estoy de acuerdo con el participante. En verdad, nuestra fórmula polinómica ya está desfasada y obsoleta, porque, como bien dice, inclusive no solo en la suma alzada, también en precio unitario, ¿no? Como ambos presentan una oferta económica y el contratista puso sus precios unitarios, por tanto, ya el porcentaje de costos o el porcentaje de incidencia de los costos de todos los insumos es diferente a la del expediente técnico. Pero bueno, la normativa está así. Supongo que en el futuro se va a reformular esto, pero hay que tener presente que nosotros tenemos que ceñirnos a lo que dice la normativa, ¿no? Por tanto, hay que seguir manteniéndose con la fórmula polinómica del expediente técnico, ¿no? Correcto, estimados amigos, mil disculpas por favor, estamos aquí, había unos inconvenientes, pero ya se ha superado hace un momento, estamos volviendo a formular nuevamente las preguntas. A ver, Ladislao Quispe Choque nos dice, pregunta, ¿cuál es la diferencia entre supervisor e inspector y quién determina la entidad o el contratista? La diferencia sustancial entre un inspector y supervisor es que el inspector es un profesional definitivamente, pero es un funcionario de la entidad, es un personal de planta de la entidad, o un servidor también, o sea, pueden haberlo contratado para que se haga cargo del control de calidad de la obra, pero estrictamente es un profesional que tiene un vínculo laboral con la entidad.
en tanto que un supervisor es un contratista. Puede ser una persona natural o jurídica, pero no tiene un vínculo laboral. Tiene un contrato, eso sí, es una relación contractual, por eso es otro contratista más, pero es un tercero ajeno a la entidad. Esa es la diferencia sustancial. Y eso lo dice prácticamente, literalmente, a lo que he comentado en la 186 del reglamento. Correcto, ingeniero. A ver, otra consulta. Vamos con otra consulta. A ver, tenemos la consulta de Saúl Caguana. Dice, buenas tardes. ¿Qué pasa cuando vence el plazo contractual dentro de intervalo de suspensión de plazo? Para el reinicio se pedirá ampliación de plazo, incluyendo los días de suspensión. Hay que tener presente que ahora ya no hay la limitación de que la solicitud tenía que pedirse antes de que termine el plazo contractual. En esa parte no hay problema. Entonces, el procedimiento en estos casos sería que el contratista, o a través de su residente, anotara, digamos, el 6 de abril el inicio de la causal, y cuando se levante todo este estado, anota el fin de esa causal y sobre esa base pedir la ampliación de plazo. No hay mucho problema en ese sentido. Correcto. A ver, otra consulta de parte de Miguel Guillermos. Una consulta. En una obra a suma alzada se realizó una partida de cerco perimétrico que se contempla en el presupuesto y en los planos de obra, pero después de ejecutar esta partida por el contratista, por un problema técnico espacio, la entidad modifica el expediente técnico y notifica que dicha partida no es necesario para cumplir con la nueva meta del proyecto. En la valorización del mes, el supervisor no quiere reconocer dichos trabajos del cerco perimétrico. ¿Cómo procedo a valorizarlos? Bueno, estrictamente en ese caso ya se está generando una controversia, ¿no? Y que, bueno, inusualmente, a pesar que el proyecto estaba establecido y en los planos, tal como dice el participante, indicaba incluso su ejecución, y de hecho que debía haber indicado porque era la única forma de ejecutarlo, pero bueno, ya es una controversia. Entonces, el medio de solución prácticamente es irse en conciliación o en arbitraje, y ahí se decide. Correcto. A ver, otra consulta de parte de Edwin Guaigua. Consulta, por este estado de emergencia, el contratista puede solicitar el reconocimiento de gastos generales y de costo directo. En toda paralización no se reconocen costos directos, eso ya está vigente de la 344. Lo único que se reconoce son gastos generales variables. Tanto si hubiera pedido una ampliación de plazo o se hubiera acordado la suspensión, en cualquiera de los dos escenarios, los gastos generales variables, en el caso de suspensión, los gastos generales, se pueden reconocer los gastos generales variables, pero sobre la base de un acuerdo con la entidad. Se ponen de acuerdo qué gastos considerar y qué gastos no. Pero si hubiera sido una ampliación de plazo por paralización, los gastos generales que se les reconoce al contratista son los que va a demostrar que ha gastado durante el periodo de esta emergencia, y gastos documentados, e inclusive sobre la base de la estructura de su propuesta económica, ¿no? De la estructura de los gastos generales de su propuesta económica. Correcto. Otra consulta de Rubén Gutiérrez nos dice, el inicio de obra ha sido el 4 de marzo, por lo que el contratista ha emitido la supervisión, su valorización solo se le proporcionó adelanto directo. ¿Qué tipo de afectaciones tendrá esta valorización? Ejemplo, reajuste de fórmula polinómica, amortización de adelanto, deducciones de reajustes que no corresponden, factor de relación, entre otros. En estricto es casi todo, ¿no? Hay que tener presente que si la obra comenzó el 4 de marzo, ha tenido trabajos hasta el 15 de marzo,
y la evaluación corresponderá a todos los trabajos que has realizado en ese periodo y a esos trabajos se le tiene que amortizar el adelanto, como bien dice el participante, ¿no? Se le amortiza los adelantos, se calculan los ajustes de la valorización, se le hace el deductivo que no corresponde de ese adelanto, que en este caso va a salir cero porque el KR va a coincidir con el KSUPA y digamos, básicamente serían todos esos conceptos en lo que corresponde a la valorización. Correcto. A ver, otra consulta de RQSP. Dice, si una entidad contrata los servicios de un supervisor y concluye su contrato antes que finalice la ejecución de la obra y no teniendo la intención de renovar su vínculo, a ver, ¿dónde nos quedamos? Su vínculo con la entidad puede contratar otro supervisor con un monto inferior al del valor referencial, puesto que la entidad ya no cuenta con presupuesto o tendría que contratar como inspector de obra. En ese caso, lo más recomendable es colocar un inspector. Correcto, ingeniero. A ver, otra consulta de Saúl Caguana. ¿Cuál es la manera correcta de reinicio de obra después de suspensión de plazo? ¿Es necesario pedir ampliación de plazo por los días que falta? No, en una suspensión de plazo, la normativa establece que una vez que finaliza la causal, o mejor dicho, una vez que finaliza la fecha establecida en la suspensión, la entidad le emite formalmente un documento escrito estableciéndole el inicio de los trabajos y estableciendo también la nueva fecha de término de la obra, que no será más que sumarle el plazo dejado de trabajar al momento de la suspensión, más adicionándole a la fecha del reinicio. En otras palabras, no hay una ampliación de plazo, únicamente se modifica la fecha de término vigente. Correcto. A ver, otra consulta de Will Ortega. Buenas tardes. Mi pregunta, ¿cuándo se requiere hacer un adicional de obra de precios unitarios? Dichos componentes se detallan en los planos, pero estas no están presupuestadas y anteriormente se realizó mayores metrados. Entonces, ¿este adicional sería número 1 o número 2? Hay que tener presente que la secuencia de la numeración de los adicionales es secuencial y considera también prestaciones adicionales que no hubieran sido aprobadas. Entonces, podría haberse dado el caso que se tramitó un adicional 1, por decir, con todo el sustento, pero la entidad lo desestimó. Esa sería la prestación adicional 1. Luego se presenta otra vez un adicional 2. Y esa ha sido, y mejor dicho, y otra vez se presenta quizá la necesidad de hacer otro adicional. Ese adicional se convierte en el adicional 2. Entonces, como antecedentes va a aparecer prestación adicional 1, declarado improcedente. Prestación adicional 2, aprobado. Entonces, nunca se descartan las gestiones anteriormente realizadas para tener un orden, ¿no? Para tener un orden. Correcto. A ver, otra consulta de Luis Alberto Guevara Jiménez. Consulto, ¿la suspensión del plazo por acuerdo de partes es necesario que la entidad genere la adenda al contrato o es necesario presentar ampliación de plazo? Si se va a optar por la suspensión, hay que tener presente que el acuerdo no es entre el residente y el supervisor. Eso hay que tenerlo siempre presente, ¿no? El acuerdo que dice nuestra normativa y que debe ser así, porque incluso tiene sentido y hasta tiene lógica, el acuerdo es entre el contratista y la entidad, porque son los que son, en este caso, son las partes. El supervisor no es una parte. Entonces, el acuerdo es entre la entidad y el contratista. Y para eso hay que suscribir definitivamente una adenda. Correcto. A ver, la pregunta de Rebelino Ramos. Los requisitos B, C y D detalla el artículo 175 deben ser aprobados por el supervisor o inspector emitiendo su conformidad dentro de 7 días.
calendarios de suscrito el contrato de obra. Pero ¿qué pasa si el supervisor no emite la conformidad? Además, la obra ya está en un mes de culminación del total de 4 meses. ¿Qué acciones tomar como entidad? Como entidad, si fuera como entidad, prácticamente hasta penalizarlo, hasta votarlo a su supervisor si está dando muestras de una negligencia, ¿no? Pero también por parte del contratista, si el contratista está viendo que su calendario, que es un documento muy importante, no ha sido elevado por el supervisor hacia la entidad, entonces en ese escenario lo que debió haberse hecho, y bueno, si está a tiempo, debería hacerlo, es comunicarse directamente con la entidad para que la entidad tome acciones sobre eso y apruebe, bueno, previa revisión de los calendarios. Pero acá habría una salida, porque la normativa TEN establece que en tanto no se apruebe el calendario presentado por el contratista, sigue vigente el calendario del expediente técnico. Pero el más interesado en este escenario es el contratista, no la entidad, ¿no? Porque, como entenderán, el calendario del expediente técnico es un calendario un poco ficticio, un poco teórico, y el más adecuado es el que debe presentar el contratista. En este caso, el contratista debería escalar directamente a la entidad para coordinar la aprobación del calendario, de los calendarios en general, ¿no? Y la programación. A ver, nos quedan unas preguntas más, por favor. A ver, Andrés Alfredo Príncipe Guamán. ¿Cuál es el orden de prelación cuando se ejecuta una obra por contrata por costos unitarios? No hay orden de prelación en un contrato a precio unitario. Otra consulta. Néstor Francisco Gamarra. ¿Se puede aprovechar el tiempo de la suspensión para poder reformular con cronogramas o nos quedamos con los contractuales? Bueno, definitivamente cuando hay una suspensión, por eso incluso son dos escenarios, ¿no? Si hubiera una ampliación de plazo, ahí, mejor por esta paralización, ahí sí definitivamente se cambian todos los calendarios, ¿no? Una vez que se apruebe la ampliación. Pero si se suspende, los calendarios también se modifican, pero en estricto únicamente se desfasan las fechas. Entonces, en estricto no habría una modificación del calendario. Entonces, por tanto, no podría modificarse en el escenario de la suspensión, modificarse el calendario. Lo único que se hace es, se mueve digamos, en forma paralela, por decirlo así, y se desfasa las fechas de término. Pero las vinculaciones, el proceso, el orden de ejecución de las partidas se deben mantener. Correcto. A ver, otra consulta de Pablo César Cuberta. ¿A las obras de suma alzada se les aprueba adicionales? Sí, hay posibilidad de que hubiera, en obras de suma alzada también hay posibilidad de que se aprueben adicionales. Y estos se dan en estricto cuando se modifica el expediente técnico. En tanto no se haga eso, sí no hay forma, ¿no? Pero sí, en estricto sí hay la posibilidad de que haya un adicional de obra en obras a suma alzada. Correcto. A ver, vamos a pedirle a los participantes que cuando hagan una consulta, por favor, el signo de interrogación para diferenciar si es un comentario. Roger Lizana, según el reglamento de ley de contrataciones con el Estado, para el orden de prelación a suma alzada son los planos, especificaciones, memorias y presupuestos. En el caso de planos, ¿qué tipo de plano manda? Respuesta, ingeniero. Sería en función al caso específico, por decir, si estamos hablando, si se está trabajando en la parte de cimentaciones, entonces lo que va a mandar es el plano de estructuras por encima del plano de arquitectura, en estricto. Pero cuando hablamos de planos y en general lo que uno tiene que ver es que haya la concordancia entre todos los planos, ¿no? Digamos, operativizando en un escenario ya, podría pasar, en el caso que le estoy poniendo es un ejemplo muy sencillo, lo de cimentaciones ahí no hay mucha discusión, pero pongamos un caso ya más
complejo. Digamos, ya estamos ya arriba, ya haciendo en paralelo tanto actividades de arquitectura como de estructuras. Y si hubiera una discrepancia entre esas, no hay nada establecido, pero por cuestiones de logro y de seguridad, el plano de estructuras debería mandar sobre el plano de arquitectura. Eso es como condición general. Sin embargo, entenderán ustedes que hay casos y casos, ¿no? Entonces, podría darse que por alguna razón, por ejemplo, ya no arquitectura, quizá un plano de instalaciones sanitarias o eléctricas o hasta de incendios, podría estar colisionando con el plano de estructuras. En ese caso, lo que hay que hacer es concordar ambos planos, reformular lo que tenga que reformularse. Correcto. Otra consulta de Arturo Cuya dice: ingeniero, buenas tardes, gusto de escucharlo por este medio y saludos. A la vez consultarle de un vacío que queda en la normativa sobre el servicio del supervisor por modalidad de tarifa, cuando el contratista amplía plazos y el tiempo o plazo del supervisor vence antes de culminado de obra, pero hay un condicionante en contrato que la liquidación está a suma alzada. En este caso posible, la entidad designe inspector cuando no tenga presupuesto para ampliar su servicio del supervisor, pero para la liquidación del contrato del servicio prestado tendrá que esperar que concluya la obra, o se puede liquidar una vez concluido su plazo, y cómo quedaría su responsabilidad posterior del supervisor. Bueno, si hay esa necesidad de resolver el contrato por cuestiones presupuestales al supervisor, hay que tener presente que una resolución, en el caso incluso de la supervisión, no sería una resolución total, no parcial. Entonces, conceptualmente, una resolución rompe un vínculo contractual. En otras palabras, ninguna de las partes ya tiene obligación de cualquier exigencia. Entonces, como entenderán, una vez que se da la resolución, ya el supervisor no tiene ya responsabilidad alguna a partir de ahí. Así que no habría forma, por decir, de reclamarle por la parte de la liquidación de contrato. Correcto. Noah Jonathan pregunta: en el caso que haya vicios ocultos, ¿quién se hace responsable de estos? Bueno, procedimentalmente, cuando hablamos de vicios ocultos es porque ya la obra ha concluido, ha sido recibida y se ha detectado ese error posteriormente. Entonces, en primer lugar o en primera instancia, no hay forma de establecer quién es el culpable, pero por defecto y por cuestiones, digamos, procedimentales, la entidad le reclama al contratista la subsanación de esos vicios ocultos. Lo hace incluso formalmente, y le da un plazo para que lo subsane. En la práctica, bueno, en todos los casos que estuve, no hay ningún contratista que reconozca que esos vicios ocultos sean por el proceso constructivo. Usualmente trata de relacionarlo, echarle la culpa a cualquier otra cosa menos a su proceso constructivo. En ese escenario, la entidad no le quedará más otra que, a través de su procurador, iniciar el proceso de solución de controversias para definir lo de los vicios ocultos. Ahora bien, podría decir, bueno, y hasta que termine eso, ¿quién soluciona eso, no? En ese escenario, lo que debe hacer la entidad es interviene previa a una constatación notarial y todo de cómo está ese error. Lo interviene y con cargo a que posteriormente de lo que decida el arbitraje le cargará al contratista o la entidad lo asumirá, ¿no? Básicamente ese es el procedimiento en este escenario. Correcto. Otra consulta de Néstor Francisco, ya para terminar, ya casi unos minutos más nos queda. Dígame,
Es suspensión o paralización al no tener comunicación entre contratista y entidad, sin comunicación escrita de la entidad. ¿Qué hacer? O sea, si no hay una comunicación formal del contratista, de la entidad para el contratista, incluso viceversa, para llegar a un acuerdo para una suspensión, en ese caso, lo recomendable es que el supervisor opte por la ampliación de plazo, ¿no? Porque si no, por confiarse, podría perder soga y cabra, ¿no? No habría forma quizás de llegar a un acuerdo por la suspensión y como no ha podido anotar en cuadernos de obra, podrían incluso declarar improcedente por ese lado. Entonces, como recomendación en general, el contratista, independientemente a que se vaya a realizar un acuerdo de suspensión o no, ya deberías registrar en cuaderno esos eventos. Unos minutos más, unas 2, 3 consultas más ya para finalizar, por favor. Edwin Guaigua consulta si durante la ejecución de obra el contratista ejecuta parte de la obra que no está en la programación del mes, es decir, adelanta partidas. ¿Qué pasa si en el transcurso dichas partidas son deductivos de obra, pero ya están ejecutadas, son reconocidas, se pagan o no son reconocidas por no estar dentro de la programación de obra? Bueno, en estricto definitivamente no es recomendable, no debería adelantarse el pago de partidas no ejecutadas. Justamente una de las razones es la pregunta que se hace, ¿no? Pero bueno, habiendo pasado eso y en el caso que indica el participante, lo que debería hacerse es definitivamente hacerse con las mismas en la siguiente evaluación, descontarle todas esas partidas lo más antes posible. Correcto, a ver, 2 últimas consultas. Roger Lizana, ¿las 3 causales de ampliación de plazo necesariamente tienen que afectar la ruta crítica? Respuesta. Sí, definitivamente, porque el concepto general de una ampliación de plazo, y por eso incluso desde el mismo nombre, si un contratista requiere un plazo adicional, es porque la ruta crítica que define justamente el plazo de la obra ha sido afectado, porque si no hubiera sido afectado esa ruta crítica, significa que no requiere mayor plazo. Correcto, a ver, otra consulta de parte de Néstor Francisco. Dice, de acuerdo a la situación de ahora, la valorización de marzo no se cumple con el mínimo del 80% de lo programado. ¿Se penaliza? Ahora, ¿se reincidirá en abril también con el incumplimiento reiterado? No, pues no hay forma de saber si ha habido este desfase, porque hay que tener presente que los trabajos que se han ejecutado por el contratista son solo 2 semanas y no hay forma de compararlo con la valorización programada que es al mes. Entonces, como no hay forma de compararla, lo que se va a tener que hacer es, por la evaluación del mes de abril, no va a haber forma de justificar o de cuestionar ese avance y ya se tendrá que realizar recién en el mes de mayo. Las razones son estas, ¿no? La que estamos pasando. E inclusive va a implicar una modificación de la programación de obra. Y esta programación de obra reflejará justamente que en el mes de marzo solo se trabajó 15 días y posiblemente en el mes de abril también solo se trabaje 15 días, ¿no? Correcto, estimados amigos. Hemos tratado de responder la mayor cantidad de preguntas. A ver, Fabiola Mayu le está respondiendo a Jonathan, dice la entidad lo solicita vía carta notarial mayormente. Gracias Fabiola también por participar. Y como siempre les menciono, estimados amigos, el video lo vamos a dejar para que ustedes puedan seguir comentando, respondiendo. Le vamos a pedir, ¿no? El video no lo estamos borrando, por favor, pueden seguir respondiendo. Es cierto, había unos inconvenientes de audio. Bien, yo solamente, ahora como nosotros estamos desarrollando este curso y debido pues a la cuarentena, ¿no? Que estamos desarrollando,
yo me encuentro solo, ¿no? Aquí laborando y tengo que estar con todos los equipos y había un inconveniente, ya, pero vamos a seguir mejorándolo. Muchas gracias a cada uno de ustedes, gracias por seguir participando y también al ingeniero agradecerle por su participación. Ingeniero, muchas gracias, como siempre un gusto tenerlo a usted siempre en los cursos que estamos desarrollando. Bien, ya para finalizar, sus palabras de despedida, ingeniero. ¿No?